Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo eso será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. San Lucas, el Evangelio que hoy hemos escuchado, tiene preferencia por dos puntos muy importantes que pueden ayudarnos a nosotros a centrar nuestra mirada en la Cuaresma. El primero de ellos es el Espíritu, y se refiere precisamente al Espíritu Santo. Y vemos tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que él mismo escribió, que este movimiento del Espíritu Santo sobre Cristo y sobre su iglesia es algo permanente. El Espíritu Santo actúa en la iglesia, pero también motiva a Cristo y al cristiano a realizar la acción de vida para adorar a Dios en primer lugar, pero también para encontrarnos con Él. Vemos, por ejemplo, al inicio del Evangelio, cómo el Espíritu Santo llega donde está María para que ella quede embarazada y espere al Hijo de Dios. Y así, no voy a contar todos porque son varios momentos en los que habla del Espíritu, pero nada más recordamos la encarnación, el bautismo, etc. Y Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él insiste en ese movimiento del Espíritu, que es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. De esa manera, si el Espíritu Santo es el que está obrando, es el que construye, el que santifica, el que mueve a predicar y mueve a dar testimonio. Y luego, el segundo punto es el desierto. El desierto para Lucas también es algo muy importante, porque aparte de los montes o las montañas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
es el punto de encuentro de Dios con el hombre. Y a él le causó gran admiración ver cómo Jesús, cada que iba a realizar una acción muy particular, subía al monte. Y aquí habla de ir al desierto, a los montes del desierto, para reflexionar sobre su propia misión y también cómo sería su respuesta. Es descubrir lo que él ya conocía por el estudio del libro del profeta Isaías, que todo judío debía saber y conocer. Hablar del siervo de Yahvé en el Antiguo Testamento, qué le va a pasar, cómo va a sufrir, pero también qué va a lograr. No habla en el sentido fatídico, sino en el sentido de esperanza de la resurrección de Cristo. Porque si viéramos ese pasaje solamente como aquel que sufre y padece, entonces hablaríamos de una crueldad estéril. Pero si esta crueldad va a llevar a la pasión, muerte y resurrección, entonces hablamos de una glorificación. Por ello, el desierto es un momento de soledad, estar a solas con Dios. Y así Jesús se retira para no tener contacto con nadie más que con su Padre y afinar su voluntad de acuerdo a la voluntad de su Padre. Ante estas dos cosas, para nosotros también es importante el Espíritu Santo y también es importante el desierto. El Espíritu Santo, como decía ahorita, es constructor, santificador, el que inspira. Nosotros debemos dejar abierto nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que vaya depurando en el interior todo lo que tenga que salir para poder reflejar la imagen y semejanza de Dios. Y que también portarnos como lo es Él, porque si nos ha dado sus 7 dones, produce en nosotros los 12 frutos y a la vez también inspira para el apostolado, entonces así nuestra vida debe llevarse o dejarse llevar por el Espíritu Santo, inspirados por Él, y no fallaremos. Descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi propia vida. Y para ello también necesitamos el desierto. El mundo de hoy se ahoga en tantas actividades, en tantas acciones y en tantas distracciones. Todo mundo comenta y dice, es que yo quisiera un día de 48 horas porque no me alcanzan las 24 de tanto que tengo que hacer. Y son muchos los trajines. Y luego, aparte de esos trajines, pues el estorbo del tráfico en nuestra ciudad, que nos hace también perder tiempo. A la vez, todas las distracciones que tenemos, celulares, tablets, computadoras, televisión abierta, televisión de paga, y tenemos demasiados canales que podemos ver y que nunca vemos, pero que en realidad son distractores para no estar a solas con nosotros mismos. Pero es importante estar en nuestro propio desierto, hacer un espacio en nuestra vida, aunque sea de 15 minutos, estar a solas con Dios, hacer nuestro desierto para preguntar a Él si vamos bien o qué es lo que debemos corregir, qué es lo que necesita de nosotros, y decirle siempre, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, así como lo hizo Jesús. Y claro que en ese mismo desierto se incluye la penitencia. Jesús ayunó, y en ese ayuno, aunque no estamos obligados que sea todo el año o toda la Cuaresma, sino nada más miércoles de ceniza y viernes santo, bueno, al menos así, hacer también nuestro propio desierto para encontrarnos con Dios. Hacer a un lado todo, hasta las personas más amadas. Eso de hacerlos a un lado no es despreciarlos, sino más bien es
qué bueno que están conmigo, pero yo necesito afinar mi voluntad con la voluntad de Dios. Y también me llama la atención otro punto, y este es el tercero, de lo que hace el mismo San Lucas cuando escribe su evangelio, que toma en cuenta la presencia del demonio. Es casi imposible decir que el demonio no esté en todas las acciones y actividades de la humanidad. Aún en los lugares más santos, ahí está el demonio. Aquí dentro del templo, con nosotros, también está el demonio, para distraernos, para meternos ideas, para muchas cosas. Pero siempre, como lo dice San Pedro, el demonio anda como león rugiente, buscando siempre a quien devorar. Y esas son sus acciones. Pero Jesús nos manifiesta cómo podemos hacerle para vencer al demonio, y así es el ayuno, la penitencia y la oración. Y dentro de lo que menciona San Lucas respecto a lo que es el demonio, podemos verlo en dos momentos de cómo se le llama a él. Demonio y diablo es lo mismo, pero ¿qué significan? El que divide, el calumniador, eso significa demonio o diablo. Y al hablar del que divide, es aquel que siempre está metiendo odio, rencor, crítica, venganza, para poder entonces dividirnos nosotros y no hacer comunidad. Si el Espíritu Santo busca la unidad, el demonio busca la división. Si el Espíritu Santo busca el amor hacia los demás, el demonio busca el odio, el rencor, la venganza, el destruir la buena fama del otro. Y si el Espíritu Santo busca santificarnos, el demonio busca que perdamos todo lo que tenemos gratis, porque Dios nos lo ha dado y que lo concede especialmente a quienes cumplen su voluntad. Pero en otros momentos en los que San Lucas se refiere al demonio, se puede decir también que le llama Satán. Satán tiene tres significados: adversario, rival y acusador. ¿Por qué Satán es un adversario? En primer lugar, porque nos quiere robar lo que tenemos. La gracia de Dios, nos quiere robar la paz, nos quiere hacer con nosotros sus técnicas que ya hemos platicado de amedrentar, discurrir y adular, precisamente como adversario, para que de esa manera nos destruyamos. Lo quiso hacer con Cristo, que también lo siente su adversario. Y si tú te fijaste, Él quiere hacerlo caer en una tentación con una gran mentira. Lo lleva al monte más alto, le hace ver todos los reinos y le dice: todos estos reinos me han sido dados a mí. ¿Quién se los dio? Él los agarró. Dios no le dio poder, ningún poder. Al contrario, le quitó el poder y él solo se condenó. Pero trata de engañar a Cristo precisamente por ser ese adversario que se porta como aquel que quiere cobrar venganza. A la vez se porta como rival, porque nosotros estamos con Dios y Él ya no está. Entonces es el rival de la humanidad, que busca hacer quedar mal a la humanidad, haciéndolo caer en el pecado mortal. Y por eso también es así como se portó con Job, cuando le dice: pues qué chiste, ¿cómo va a sufrir si tiene mucho dinero, tiene una hacienda muy grande, tiene muchos trabajadores y tiene muchas cosechas? Así que fácil. Y Yahvé le dice: bueno, le puedes poner tentaciones, pero no le hagas daño. Y es así que Job supera las tentaciones también. Y dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, estoy alegre. No se quejó. Y ahí, ante ello, lo que el mismo demonio acusaba es usado por Dios
para manifestar su gloria. Y es lo que hace también con nosotros. Él también nos acusa ante Dios y dice: ¿tú crees que todos esos que van a misa del Carmen son muy santos? Pues quizá no seamos tan santos, pero tampoco somos tan diablos. Digo, tal parece. O no vayan a decir, las apariencias engañan, porque ya valió. Sino más bien es el esfuerzo que hacemos, es el querer estar cerca de Dios, el querer cumplir con su voluntad. Por eso a Él no le gusta. Y Él, como perdió lo primero, era el primer ángel, el más grande de todos, y perdió todo. Y nosotros no hemos hecho nada para ganarlo todo. Él lo perdió por su pecado de vanidad. Nosotros lo ganamos por ese pecado de Adán y Eva con el Salvador prometido. Y esto nos lo ha dado Dios de manera fácil. Por eso la invitación es a vivir en el Espíritu de Dios y vivir nuestro propio desierto, cuidándonos de los movimientos de Satanás, para que, siendo como el Espíritu de Dios, ser constructores, buscar nuestra santificación y la de quienes nos rodean y manifestar la gloria de Dios, podamos hacerlo siempre y cuando vivamos nuestros propios desiertos, no nada más en la Cuaresma, sino que siempre tengamos un lugar particular y un momento particular en donde podamos estar a solas con Dios, como Cristo lo hacía, y no portarnos como demonios que queremos destruir, que queremos dividir, que queremos asustar o queremos alejar, sino al contrario, ser siempre instrumentos dóciles del Espíritu de Dios.